Buenas tardes, colegas. En primer lugar, quisiera hacerles llegar el saludo afectuoso de la Junta Directiva del capítulo de Ingeniería Civil. El motivo de esta presentación es informarle acerca de las acciones que ha venido desarrollando el capítulo a partir de la declaratoria de emergencia nacional, desde la inmovilización social. En la primera semana, lo primero que hicimos fue programar una serie de cursos de capacitación y actualización de carácter diario. Es así que hemos contado con el valioso aporte en forma desinteresada de distintos colegas para que nos den sus conferencias, para que compartan sus conocimientos de diversos rubros de la ingeniería. Para poder llevar a cabo estas conferencias hemos tenido también el apoyo desinteresado del ingeniero Cristian Cabrera, que a través de las plataformas de la Escuela de Construcción Digital hizo posible que las conferencias diarias se desarrollen con fluidez, con todo el soporte técnico que el caso amerita. Esto en lo que respecta al tema de las capacitaciones. En el tema ya de relacionado con la realidad nacional, la realidad de la ingeniería, producto de la emergencia nacional. En la primera quincena, nosotros presentamos un documento al Decanato Departamental de Lima para que a su vez sea elevado a las distintas instancias y haga llegar al Poder Ejecutivo una primera propuesta, en el sentido que, si bien ya estábamos en cuarentena y los ingenieros civiles estábamos inmovilizados, la mayoría, consideramos que habían obras de suma urgencia que se tenían que reactivar de inmediato, en plena etapa de cuarentena. Y estas obras eran las correspondientes a la construcción de hospitales. Hemos tenido decenas de hospitales en ejecución, decenas con un avance mayor al 90%. Entonces, siendo los hospitales infraestructuras estratégicas para poder combatir el COVID-19, nosotros planteamos que estas deberían continuar y deberían culminarse, independientemente que la cuarentena sea luego prorrogada o no. Del mismo modo, las obras de agua potable y alcantarillado, también las que tenían un avance mayor al 90%, planteamos que deberían continuarse, además de las obras de transitabilidad de las carreteras. Esto durante la cuarentena. Ahora, post-cuarentena, después que acabe, que el presidente ya dirá cuándo se acaba, consideramos que la reactivación de las obras públicas no debe ser de manera gradual, sino debe ser de manera total. Necesitamos no solamente la culminación de los hospitales, de las obras de agua potable, sino todo tipo de obras, las carreteras, las obras de irrigación, los colegios, la infraestructura hidroenergética, etcétera, etcétera. ¿Por qué planteamos que la reactivación sea total? Porque los ingenieros, y especialmente los ingenieros civiles, estamos acostumbrados a trabajar siempre en condiciones totalmente adversas. Para eso nosotros programamos, para eso planificamos y lo llevamos a cabo. Entonces, el tema de emergencia sanitaria no debe ser ningún inconveniente para reiniciar las obras. Vamos a tomar todas las medidas de protección sanitaria que correspondan. Eso se hace con programación, con planificación, que para eso somos expertos, repito, por lo que las obras deberían reiniciarse de manera total, de ninguna manera gradual.
Los otros sectores económicos podría ser que sea de manera gradual, pero las construcciones no. El déficit de infraestructura, como ustedes saben, es bien alto. Hay una valla de 160.000 millones de dólares que tenemos que empezar a atacarlo con agresividad y no podemos perder más tiempo. A su vez, quisiera llamar a la reflexión a todos, puesto que esta pandemia ha agarrado al país totalmente desarmado en cuanto a infraestructura hospitalaria y de salud. Y gran parte del problema, tenemos que reconocerlo, hemos sido los ingenieros de todas las generaciones. Hablemos de los últimos 30 años. Los ingenieros ya mayores y los ingenieros jóvenes también que han participado en las obras públicas. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes muy bien saben que en las obras, en muchas obras, en la mayoría de las obras públicas, ha habido mucha conflictividad. Y esta conflictividad ha sido generado ya sea por el residente o por el supervisor o por los administradores de contrato de las entidades públicas o por los auditores de la Contraloría. Siendo los actores principales, siempre uno es el que ha creado el problema. O bien el residente pidiendo adicionales, ampliaciones de plazo que no vienen al caso, o bien los supervisores que deniegan absolutamente todo sin considerar lo que establece el reglamento de contrataciones, o a veces también los mismos funcionarios públicos, los administradores de contrato, que pese a que se está tomando en obra una decisión de acuerdo a la ley y al reglamento, simplemente lo niegan. ¿Y por qué lo niegan? Muchas veces por temor a la Contraloría General de la República. Entonces, en ese sentido, también hay que llamar la atención a los ingenieros auditores de la Contraloría General de la República, que en los últimos años se han dedicado a denunciar, ingenieros, imponiendo el terror, quitándole velocidad en la toma de decisiones. Entonces, todos estos factores han hecho que esta enfermedad del COVID-19 nos haya agarrado sin la cantidad de hospitales necesarios para atacarlo. Muchos hospitales han quedado en ejecución, muchos hospitales han quedado casi por terminarse. Si no hubiera existido esa conflictividad generada por nosotros mismos en nuestros distintos roles, hubiéramos estado más preparados. ¿Quién se afecta? A la población. ¿No? No se afecta el residente, el supervisor, el administrador del contrato, el auditor, se afecta a la población totalmente desarmada. Entonces, los gobernantes, en este caso el presidente de la República, que también es ingeniero civil, no le queda más remedio que tomar medidas drásticas y disponer la cuarentena obligatoria. ¿No? Mientras en otros países había una cuarentena voluntaria, una cuarentena parcial. ¿Por qué? Porque tienen la infraestructura suficiente y necesaria para combatir el COVID-19. Aquí hemos tenido que tener una cuarentena obligatoria. Entonces, valga la autocrítica, y cuando ya todo esto retorne, cuando retornemos nosotros al campo, o en gabinete a partir del desarrollo de los expedientes, tenemos que tener otra actitud, una actitud proactiva, pensando en la población más necesitada, porque para eso sirven las obras públicas. Evitar la conflictividad, ajustarnos a lo que dice la ley y el reglamento. Por otro lado, también tenemos que pensar en cambiar muchos artículos de nuestra ley y reglamento de contrataciones del Estado. Nosotros, esta junta directiva, que está trabajando desde el 1 de enero del 2019,
hemos tenido como eje principal en plantear normativas para acelerar las inversiones. Hemos sido conscientes que el déficit de infraestructura es muy alto. Por eso que desde un primer momento, producto de las mesas redondas que hemos desarrollado en los auditorios del colegio, en la que muchos de ustedes han participado, hemos sacado interesantes conclusiones y hemos tenido reuniones con diversas instancias del Poder Ejecutivo, básicamente con los ministerios que tienen que ver con el sector construcción, como son el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Transportes. Hemos sostenido reuniones con el ministro de Vivienda, hemos sostenido reuniones con el viceministro de Transportes, hemos sostenido reuniones con la gerencia normativa del OCE y le hemos planteado una serie de cambios al reglamento, con la finalidad de hacer las obras más céleres. Son diversos cambios que hemos planteado, pero quisiera resumir en lo más significativo, en lo más grave. Hemos planteado, por ejemplo, que el tema de los estudios de preinversión, que actualmente la buena pro se da a las propuestas económicas más bajas, que en muchos casos llegan al 60, 70%, ese es un gran problema. Por debajo del valor referencial, un estudio siempre va a ser deficiente. Nosotros hemos planteado a todas las instancias que se debería limitar también la baja a un 90%, tal como existían esos límites para las obras y para las consultorías de obras. El otro factor que también lo hemos discutido ampliamente y conversado con las diversas instancias del Ejecutivo ha sido el tema de la problemática de los estudios definitivos. Hemos planteado nosotros que se cambie la modalidad de entregables. Es dañino el tema de los entregables en el Perú. ¿Por qué dañino? Porque para cada entregable hay observaciones y observaciones y observaciones. Nunca se terminan de levantar las observaciones. Un estudio que debería terminarse en 8 meses llega a culminarse en 3 años, en 4 años. Y es una realidad que todos lo saben. Con eso no estamos atacando el problema del déficit de infraestructura, con eso lo estamos agravando. Ante eso nosotros hemos planteado, inclusive hemos presentado un proyecto de ley para que se implemente supervisiones permanentes en tiempo real. Mientras el equipo del proyectista principal está desarrollando los estudios de campo, los diversos estudios de campo, está la supervisión permanentemente y dando las aprobaciones en tiempo real, mediante un cuaderno de estudios, de la misma forma que un cuaderno de obras. De tal forma que si el estudio, el expediente técnico, debió terminarse en 8 meses, en 8 meses se termina debidamente aprobado. Todas las observaciones se van corrigiendo en el camino, así como en una obra. Ese proyecto de ley todavía está por aprobarse, pero es necesario. No podemos tener estudios definitivos que duren 3, 4 años, cuando su duración primigenia, según el contrato, eran 8 meses, por ejemplo. Otro gran problema que impide la celeridad de las inversiones en obras públicas es el tema de la libre disponibilidad de los terrenos. Siempre, en todo tipo de obras, sobre todo las obras longitudinales, como son las carreteras, las obras de irrigación, las obras de agua potable y alcantarillado, siempre tenemos distintas interferencias de predios con los diversos componentes de la infraestructura. ¿Qué dice la actual normativa? Que la responsabilidad de la liberación de los terrenos es del Estado. ¿Qué hemos planteado nosotros? Que la responsabilidad debe trasladarse al contratista. Con eso nos evitamos ampliaciones de plazo y sobre todo evitamos el reconocimiento de gastos generales, que va en contra de la población. ¿De acuerdo? ¿De qué manera se traslada la responsabilidad al contratista? Obviamente mediante un pago que debe estar incluido en el presupuesto de la obra. ¿Por qué? Porque muchas veces en los estudios definitivos se hace un expediente de liberación de terrenos, pero al momento de hacer el estudio tenemos una realidad.
Cuando empieza la obra tenemos otra realidad. Generalmente las obras empiezan después de 3 o 4 años que se terminó el estudio definitivo y muchas cosas cambiaron. Entre ellas aparecieron nuevos predios que interfieren con los distintos componentes del proyecto. Entonces, esos nuevos componentes deberían ser asumidos en una partida como un mayor metrado. Si en el estudio definitivo ya se definieron los costos para la liberación, por ejemplo, de una vivienda o de un terreno de cultivo, y en el campo encontramos mayores números de predios, entonces si hay una partida, se le paga al contratista como mayores metrados. Y nos evitamos el problema de las ampliaciones de plazo. El contratista lo va a poder solucionar más rápido que el Estado. El Estado, ustedes muy bien saben que es muy burocrático. El contratista tiene mejor capacidad de negociación y también está el costo de oportunidad. ¿Cuándo te pago? Te pago ahora. ¿Cuándo te va a pagar el Estado? Te va a pagar un año después. Entonces, de esa forma se soluciona mejor el tema de la libre disponibilidad de los terrenos. El otro punto que es necesario también combatir, y lo hemos discutido en los distintos foros, en nuestros auditorios, en el famoso auditorio C, en la que muchos de ustedes han participado, es el tema de las excesivas penalidades en los contratos de obras. Y no solamente en los contratos de obras, también en los contratos de los estudios definitivos. En las obras tenemos el absurdo que además que el contratista tiene que ofertar el 90% del valor referencial para que gane, ya tenemos un 10% menos, resulta que en el contrato tenemos penalidades hasta del 10% por mora y hasta del 10% por otros conceptos distintos a mora. Entonces, si se llega a esos montos máximos, obviamente la norma dice que se tiene que resolver el contrato, pero si bordeamos esos montos máximos, estamos prácticamente haciendo una obra al 70%. Obviamente, las obras al 70% no se van a poder culminar en el tiempo debido. Estas normativas van a generar conflictividad. De hecho, generan conflictividad en las obras. Entonces, en lugar de estar concentrados en las obras, estamos concentrados en quién gana el conflicto. Y perdemos mucho tiempo. Se genera conflicto porque con esos porcentajes se rompe el equilibrio económico-financiero del contrato. Obviamente los contratistas no quieren perder, el Estado tampoco, y ahí entran los conflictos. Y nos vamos a un arbitraje, ¿no? Y los arbitrajes para solucionarse demoran 3 o 4 años, que es otra gran lacra, el arbitraje. Entonces, lo que nosotros planteamos es que debe eliminarse esas excesivas penalidades. Se debe implementar penalidades que no superen el 5% en total. Y por el contrario, nuestra normativa debe desterrar estas excesivas penalidades y debe implementar bonificaciones. ¿Por qué tenemos que castigar a una de las partes del contrato? ¿Por qué no incentivarlo? Entonces, lo que nosotros planteamos es que a los contratistas que terminen sus obras antes de tiempo, antes del plazo contractual, se le debe dar una bonificación en las licitaciones sucesivas, ¿no? Es decir, en las bases debe haber un factor de puntaje de bonificación a los contratistas que presenten el mayor número de obras culminadas antes de tiempo. No estamos dando una bonificación económica al contratista que termina antes de tiempo, porque el Estado no tiene el dinero suficiente para hacer eso. Pero sí estamos dándole una bonificación, le estamos dando la oportunidad de ganar más obras en el futuro, si es que esta obra lo termina antes. Entonces, es un cambio necesario en nuestra normativa. Y el otro cambio necesario en nuestra normativa
es el tema de las propuestas económicas. Si ya un consultor especializado que fue contratado para ejecutar el estudio definitivo, y si ya hubo una supervisión y el Estado también lo revisó y ya definieron un valor referencial, la obra tiene que hacerse con ese valor referencial. No al 90%, no al 110%, al 100% de valor referencial. Es decir, nosotros planteamos que ya se debe de cerrar la presentación de propuestas económicas. Ya de por sí, las propuestas económicas debe ser el 100%. Debe ser el monto establecido en el expediente técnico. Y con eso estamos nosotros impidiendo la conflictividad. Estamos dando un respiro a los contratistas porque están haciendo la obra al precio justo. Estamos fortaleciendo también a las empresas contratistas, ¿no? Porque necesitamos empresas fuertes, así como necesitamos individuos fuertes, necesitamos también empresas fuertes para desarrollarnos como sociedad, para poder también, siendo fuertes, económica y financieramente, poder exportar servicios en el extranjero. De hecho, que hay muchas empresas peruanas que están en el extranjero, pero necesitamos que esto sea de manera masiva. Y así movemos la economía. Entrarían divisas a nuestra economía. Pero sobre todo, evitaríamos la conflictividad y las obras serían más rápido. Es un planteamiento que se tiene que tener en cuenta. Las obras deben ejecutarse al 100%. Debemos desterrar la presentación de propuestas económicas. El otro punto importante, a la luz de la realidad que nos ha demostrado el COVID-19, es que los proyectos debemos hacerlo más rápido, ¿no? Debemos reducir las conflictividades y uno de los aspectos, además del tema de cambiar la modalidad de entregables, es que en los estudios definitivos a nivel de los proyectos ya tenemos que empezar con el BIM. Es necesario, no podemos esperar hasta el 2030 como dicen las actuales normativas. El BIM tiene que ser obligatorio en las obras del Estado de aquí a 3 años. Que en lo que resta de 2020, 2021 y 2022, todos los ingenieros nos capacitaremos en los distintos roles, modeladores, supervisores, coordinadores, gerentes, BIM, pero no podemos esperar al 2030. En las capacitaciones que hemos dictado, que en promedio el 25% han correspondido al BIM, se ha explicado ya al detalle la importancia de este mecanismo, que en los países desarrollados ya lo usan. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que esperar hasta el 2030? Y no solamente es porque ya ha ocurrido este tema del COVID-19, la emergencia sanitaria, sino desde antes de esto, el capítulo de Ingeniería Civil ya le había dado la importancia que amerita el BIM, y ustedes son testigos que habíamos implementado ya cursos de 120 horas para modeladores, para coordinadores, para supervisores BIM. Cursos que se tenían que empezar ya, muchos ya pagaron la inscripción, pero este tema de la inmovilización social ha impedido y vamos a tener que ahora reanudarlo de manera virtual, pero a lo que voy es que nosotros como capítulo siempre hemos sido conscientes de la importancia de esta metodología, a tal punto que también haciendo un esfuerzo, tocando diversas puertas, logramos nosotros un sponsor para que financie la inscripción y el viaje y la estadía de 2 ingenieros civiles para que puedan participar de manera gratuita en el Congreso Mundial de BIM que se iba a llevar a cabo en mayo en Barcelona. Obviamente este evento, por todo lo que ustedes ya saben, seguramente se va a postergar. Queda pendiente todavía ese ofrecimiento para los ingenieros, pero el capítulo
siempre le he dado importancia a este tema y lo que ahora decimos es que ante esta realidad, ante este problema sanitario, tenemos que ahora adelantarlo. Ya no esperar hasta 2030, sino adelantarlo. Consideramos nosotros que al inicio de 2023 ya tenemos que tener un ejército de especialistas BIM. El otro rubro importante y que siempre lo hemos promovido también es el tema de la Junta de Resolución de Disputas. El arbitraje se convirtió en una lacra. ¿De acuerdo? No solamente los árbitros laudaban en 3 o 4 años, retardando la culminación de una obra, por lo tanto. No solamente ocurrió eso, sino también ocurrieron actos de corrupción, se vendían laudos. Ya ustedes saben que muchos árbitros están siendo enjuiciados por ese tema. Por eso es que la implementación de la Junta de Resolución de Disputas, que ahora las controversias ya no serán resueltas por abogados, sino por ingenieros, es importante. Y siempre nosotros hemos promovido las capacitaciones, ¿no? Y a través del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas, ya tenemos en la actualidad cerca de 100 adjudicadores, pero que no son suficientes. Por eso es que convoco a todos los ingenieros expertos en obras públicas para que se inscriban como adjudicadores en el centro de arbitraje. Se van a hacer cursos que filtren y que previo examen permita la aprobación de un adjudicador. Pero con 100 no es suficiente. Ustedes saben que a partir de este año es obligatorio para obras mayores a 20 millones de soles la implementación de la Junta de Resolución de Disputas. Entonces queda como tarea para ustedes, para los expertos, seguir capacitándose y seguir inscribiéndose para tener un ejército de adjudicadores. Ya se ha demostrado, ya tenemos una primera experiencia que es la irrigación a mojado. Varias controversias han sido resueltas en 60 días, en un promedio de 60 días. Una controversia que demoraba con el arbitraje 4 años para solucionarlo, ahora en 2 meses. Y cualquier otra controversia que se presente de que el futuro será resuelto de esa manera por los ingenieros. Por eso es importante que todos se capaciten en Junta de Resolución de Disputas, en Dispute Board. Y a su vez se preparen para ser adjudicadores. El otro rubro importante, a la luz de lo que ya nos ha ocurrido, con este tema de la emergencia sanitaria que nos ha agarrado totalmente desarmados en cuanto a infraestructura, es el tema de la Contraloría General de la República. Nosotros consideramos que se debe reorganizar el área de ingeniería de la Contraloría General de la República. ¿Por qué? Porque los auditores acusan y acusan, pero sin ningún fundamento. Y sin tener la preparación y sin tener la experiencia necesaria. Resulta que un determinado proyecto, una determinada obra, al jefe de proyecto, al residente, al supervisor, a todo su equipo, se les piden unas vallas bien altas, pero viene un auditor que no llega ni al 10% de esas vallas y empieza a acusar a diestra y siniestra a los expertos. Un inexperto acusando a expertos. Y esto debe acabar, porque estos inexpertos acusan también sobre todo a los funcionarios públicos y los funcionarios públicos entran en pánico. Y pese a tener el reglamento a su favor, lo niegan porque quieren evitarse el juicio de los auditores de la Contraloría General de la República. Entonces, la actitud de los auditores también tiene que cambiar. Y para eso pedimos la reorganización de la Contraloría General de la República. No debe ser un ente inquisidor. Nadie niega su rol de fiscalización y su rol auditor, pero no se debe llegar a excesos. No se debe acusar por acusar. No es buen auditor aquel que acusa más. Buen auditor es aquel que hace su auditoría de manera justa y objetiva. Entonces, colegas, ahora que ya se van a reiniciar las obras, reflexionemos todos, los cambios normativos los impulsaremos nosotros, los directivos del colegio, pero hay muchas actitudes que tienen que cambiar y eso no
depende de ninguna norma, eso depende simplemente de la voluntad de ustedes. Ahora que ya retomemos a las labores, tenemos que entrar con todo, a terminar las obras lo más rápido posible, a terminar los expedientes técnicos lo más rápido posible, con la calidad, obviamente, esperada. La población necesitada, nuestra población más humilde, que es la que va a utilizar esas obras, nos lo va a agradecer. Pensemos en ellos. Seamos más rápidos, seamos más justos, seamos más solidarios. Ese es el gran reto que tenemos de aquí en adelante. Muchas gracias.